Mira, ¿querés aparecer en Sí, cámara claro. o nos manejamos así, como vos quieras? Lo que te sienta Ahí mejor. estamos. Ahí estás, mira, estás divina. Buenas noches. Buenas Hola noches, ¿cómo Celina, están? bienvenida. Bienvenida. Bueno, Bienvenida, Celina. eh, Gracias. nos hace sentirte un poco Gracias. más cerca. No sé si vos nos ves a nosotros, nosotros te vemos a vos y quedamos un poquito más cerca, pareciera. ¿Estás en Rosario? ¿Vos? Así es, en Rosario, sí, sí, en Rosario. Sos de Rosario. Bueno, sos bienvenida cuando andes por zona norte acá en Buenos Aires, en San Isidro. Te esperamos cuando quieras a conversar acá a vivo. Buenísimo. Nos vas a hablar un poquito de cuestiones del presupuesto que está prorrogado por segundo año consecutivo. Decíamos bien en el título de lo que nos convoca hoy. ¿Nos vas a contar un poquito qué está pasando? Sí, totalmente. Bueno, un presupuesto nacional, ¿no? Que es, digamos, es la ley de leyes, le llamamos, ¿no? Los economistas y a nivel jurídico. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que es no solo un instrumento, pero es un instrumento administrativo fundamental para la gestión, porque es donde el gobierno nacional lo que hace es poner allí cuál es su agenda, cuál es su programa de gobierno para el ejercicio fiscal, ¿no? En este caso el ejercicio 2025, que ya está comenzado, pero que no cuenta con un presupuesto propio, un presupuesto que por la ley de administración financiera y por nuestra Constitución Nacional debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, tiene que ingresar por la Cámara de Diputados, allí se debate, tiene media sanción, pasa al Senado, aprueba, rechaza, vuelve o termina sancionándose, pero eso es el recorrido, digamos, que debería hacer el proyecto de presupuesto, que además es elaborado por el propio Ejecutivo y que es el jefe de gabinete quien lo ingresa al Congreso de la Nación. Y la verdad es que es una herramienta muy importante, no solamente para la gestión propia del Ejecutivo, es decir, para ir siguiendo en qué van a gastar los distintos ministerios, las distintas entidades del sector público, también cuánto se proyecta o se estima que va a ser la recaudación nacional, qué superávit o déficit vamos a tener. En este caso, el gobierno está, digamos, mostrando en el último año un superávit que dice que va a sostener en el año 2025 y esa fue la propuesta que llevó al Congreso Nacional, pero como bien marcabas vos, este proyecto de presupuesto nunca fue debatido, nunca fue llevado a recinto de la Cámara de Diputados y lo que ocurre en este caso es que se prorroga. Ujú. La particularidad de este año y de esta prórroga o reconducción del presupuesto es que es el segundo año consecutivo, es decir, no tenemos la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, porque el presupuesto 2024 fue reconducido el del año 2023 porque tampoco se sancionó. Y el 2025 vuelve a pasar esto con la particularidad, como decía, de ser un segundo año consecutivo que no hay precedente en la historia de la democracia reciente de Argentina. Si no tenemos un registro de 2 años de prórroga del presupuesto consecutivo y esto también es dificultoso a la hora del control, porque el presupuesto además de ser una herramienta, es una herramienta también de seguimiento que pueden tener tanto los ciudadanos, la ciudadanía, como los propios dirigentes políticos o legisladores nacionales que pueden estar exigiéndole al gobierno que se cumpla ese plan de gobierno que allí proyecta. Así que la verdad es que digamos, a mi juicio es grave que no haya presupuesto nacional debatido por 2 años consecutivos y es algo que deberíamos estar exigiendo como sociedad también, ¿no? Bien. Bueno, vos nos decías que es la primera vez que ocurre en la historia nacional, lo cual es un montón, pero estamos viendo que hay otras cuestiones que también es la primera vez que ocurren, sobre todo en el transcurso de esta semanita, un poco que no nos sorprende. La consulta puntual sería qué es lo que se puede hacer en términos institucionales para darle a esto al menos un viso de ¿cómo ponerlo? De sentido común. ¿Hay algo que se puede hacer? Digo, las cámaras tienen alguna herramienta para forzar que, si bien no se votó esa ley, que haya un mayor seguimiento justamente de las partidas, de las reasignaciones.
Bueno, la verdad es que es algo complejo. Para el tratamiento en sí del proyecto yo diría que es casi imposible si no hay una voluntad política del oficialismo, ¿no? Del Poder Ejecutivo y de los legisladores nacionales que responden al oficialismo. ¿Por qué? Porque la Comisión de Presupuesto, que es la que le tiene que dar entrada a esto y tratamiento en el Congreso, está el presidente de la comisión, es el diputado Espert, que es parte, ¿no?, del oficialismo, con lo cual ahí está la voluntad política y poco pueden hacer el resto de los legisladores para llevar al recinto esta propuesta que lo han intentado, ¿no? Han intentado a través de exigirle al presidente que lo ponga en temario, bueno, hay distintos mecanismos, pero hasta la fecha no se ha logrado. Hay otros mecanismos también de control, por supuesto, de estas partidas. ¿Qué sucede cuando se reconduce el presupuesto? Lo que sucede es que el jefe de gabinete lo que va a tener es la potestad para discrecionalmente reasignar partidas, recortar de algún lado, poner en otro, también de ampliar partidas en donde sea necesario, y eso después tiene que ir enviándolo por decretos, digamos, y eso después tiene que ratificar el Congreso, pero sabemos que también ahí el trámite legislativo de los decretos es bastante, digamos, también difícil de conseguir por las mayorías que se necesitan en la Cámara. Lo cierto es que uno puede ir siguiendo el presupuesto, en qué se ejecuta el gasto, en dónde se destinan los fondos, en dónde se recorta. Hay una página web que tenemos acceso toda la ciudadanía, de hecho se llama Sitio del Ciudadano, donde uno puede encontrar el presupuesto abierto y ir buscando cada partida por programa de cultura, en qué se gastó, por ejemplo, cuánto se destinó a los jubilados, cuánto se destinó a algún programa en específico que querramos ir siguiendo. Pero bueno, ese es el control ciudadano que tenemos. Después están los sistemas de control propio, ¿no? La AGN y la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que también son dos organismos que deben pronunciarse a fin del ejercicio por la validez o no de lo ejecutado en el año. La realidad es que esto, señalar que es un poco un atropello, ¿no?, también a la democracia, porque en este caso no es que el presupuesto llegó al recinto y la oposición lo rechazó o no lo quiso tratar o no hubo quórum. En este caso no se puso en debate el presupuesto, es decir, hubo apenas 2 reuniones donde fueron algunos funcionarios de gobierno a contar un poco de qué se trataban los presupuestos de sus áreas, pero quedó ahí. No se siguió con el debate, no se abrió a las preguntas, no hubo una instancia de negociación, como se llama, ¿no?, donde los legisladores van pidiendo tal vez alguna partida más para algún tipo de erogación o de gasto que tenga que ver con algún área en específica y que eso después se pueda llevar al recinto. Esto también está enmarcado en un plan de gobierno que lo que está haciendo es un gran ajuste del presupuesto, un gran ajuste del gasto del Estado. Sabemos que tuvimos despidos masivos en distintas áreas del sector público, hay también recortes salariales para todo lo que es el sector público, pero también hay paralización de obra pública, hay, digamos, freno de transferencias a las provincias, y todo eso lo que hace también es que tener de algún modo la prórroga de un presupuesto un año más sea también antifederal, porque deja a discreción del gobierno nacional a dónde va a asignar las partidas, donde sabemos que después hay provincias favorecidas más que otras, y en general también decir que las provincias argentinas la están teniendo bastante difícil desde el año pasado, desde la paralización de la obra pública, pero también el recorte de subsidios, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, lo que tiene que ver con el recorte de subsidios al transporte público. Nosotros en la ciudad de Rosario pagamos 3 veces más el boleto del transporte público de pasajeros de lo que se abona en la región, el AMBA, digamos. Claro. Y bueno, eso tiene que ver también con este control que se puede hacer y con lo que se pide en esa instancia en el Parlamento, que es lo que está faltando, ¿no? Que se pueda discutir y que se llegue a un acuerdo para tener un presupuesto que sea también de carácter federal y no que sea una decisión entera, digamos, del Poder Ejecutivo, porque no es la idea. Nuestra Constitución Nacional nos manda a que este presupuesto tiene que ser pasado por el Congreso, lo mismo la Ley de Administración Financiera,
que regula todo el tratamiento, ¿no? Desde la formulación hasta la aprobación y ejecución del presupuesto. Y acá lo que está sucediendo es que se están incumpliendo leyes Claro. porque, por supuesto, está en un gris esto de prorrogar 2 veces el presupuesto. De hecho, creo yo que está judicializado porque no hay precedente y no está claro si se podría 2 veces prorrogar, porque estamos hablando del presupuesto reconducido del año 2023. Ujú. Celina, te quiero hacer una pregunta porque al principio de la entrevista hablaste de superávit fiscal y el gobierno constantemente se jacta de ese supuesto superávit. Yo te quiero preguntar, seguimos teniendo una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no se saldó y aún así podemos hablar de superávit fiscal. Si el país está endeudado, ¿puede hablar de superávit fiscal? No es como contrario? Porque si estás endeudado, no, de alguna manera te queda pagar esa deuda para poder decir que estás ganando más de lo que estás teniendo más de... ¿Se entiende? Sí, más ingresos de lo que se Claro, gasta, exacto, eso exactamente. quería decir. Bien, ese es el concepto de superávit, pero tiene contemplado también el pago de intereses de deuda, ¿sí? Y cada año hay devengamiento de pagos de intereses de deuda que están devengados como un gasto más. Por más de que uno esté endeudado, si el país tiene la capacidad de generar los recursos para pagar esa deuda, bueno, puede ser que tenga el superávit fiscal. El tema acá central es cómo se está llegando a este superávit fiscal. Más allá de lo que dije al principio, ¿no? Del despido masivo de trabajadores del sector público, también del tema de los salarios de los trabajadores. Lo cierto acá es que también se suma la cuestión de las transferencias a las provincias, el recorte de subsidios, que todos vemos que nuestra boleta de luz, gas y agua incrementa mes a mes. Bueno, ahí hay una decisión de no enviar esos fondos al subsidio de tarifas para poder tener también un superávit en ese sentido. Se busca recortar fuertemente los subsidios, pero déjame que te diga que el superávit que se arribó en el año 2024 tuvo como principal contrapartida el ajuste a los jubilados. La partida de previsión social, la partida de jubilaciones fue el mayor recorte, es decir, que el superávit, el esfuerzo que está haciendo el Estado, digamos, en realidad lo hicieron los jubilados, que son el sector más vulnerable, si se quiere, digamos, de beneficiarios que tiene el Estado, ¿no? De nuestro país, ¿no? Que allí han visto cómo se les recortó el poder adquisitivo y cómo se sigue pisando, por ejemplo, mes a mes, lo que es el bono extra que se le da a los jubilados de la mínima, que representaba una buena parte en el año 2023 del salario y que ahora quedó prácticamente licuado. Bueno, entonces el esfuerzo, dicho de algún modo, no lo hizo la casta, digamos, el ajuste no cayó sobre la casta política, sino que recayó principalmente en los jubilados, que son los que han bancado, digamos, el ajuste del año 2024, junto con otros sectores, como te mencionaba, la cuestión de las provincias también, la obra pública. La obra pública repercute también en el nivel de actividad de los territorios, ¿no? De las provincias. Tenemos un nivel de construcción, ¿no? De actividad de construcción a la baja, es uno de los sectores más deprimidos en el año 2024 y no ha logrado recomponer ni siquiera en los últimos meses, donde algunos sectores de la economía sí han tenido un repunte. La construcción no es el caso, sigue a la baja y eso tiene que ver también con la obra pública. Y de la mano de la construcción están los empleados de la construcción, que son fuentes de trabajo que se van perdiendo y mayores desocupados en nuestro país. Bueno, interesante, no muy positivo, ¿no? Perdón, pero digo, está No, todo no. muy claro, pero nada, No nada quería que. arruinarles el viernes, Claro, pero no, bueno. no, para nada, no te llamamos tampoco para que nos lo alegres, Celina, no te sientas mal. Estamos hablando con Celi Calore, @Celi Calore, que es Celina Calore, que sos licenciada en economía, ¿es así esto? Sí, Así es, licenciada en licenciada. Economía, me recibí y estudié en la Universidad Nacional de Rosario. Bien, bien, y analizás la economía argentina, que bueno, esto, ¿no? Me imagino que en este último tiempo se debe haber puesto picante, como mínimo, analizar la economía, tratando de no caer en estos pozos como de, bueno, de que la gente te dice, ¿no? Como, Y yo no hay una buena, Celina. quiero hacer una pregunta como para, digamos,
para contextualizar esto porque se habla todo el tiempo de que se está haciendo un ajuste, visto desde la óptica de la profesión, de la licenciatura en economía y de entender de qué va la cosa. ¿Había una justificación para hacer un ajuste? Yo no digo que de las dimensiones del que se está haciendo, pero ¿vos creés que era necesario realizar algún tipo de ajuste respecto de los gastos que incurría el Estado y de cómo se usaba el dinero, digamos, de todos? Mira, por supuesto que siempre hay partidas para revisar y acá más allá del ajuste del gasto, lo que tal vez sí necesitábamos como país o es algo que es saludable es tener un equilibrio en cierta manera de las cuentas públicas. No quiere decir que siempre tenga que haber superávit, pero sí que esos déficits que vamos teniendo no se profundicen o no se extiendan a lo largo de los años. Uno puede esperar que por ejemplo, en el 2020 tengamos un déficit importante porque fue un año de pandemia donde necesitábamos un Estado activo que salga a acudir a los distintos sectores por la parálisis de actividad que tuvimos, pero también en la salud, las vacunas, etcétera. Pero, bueno, lo cierto es que cuando esos déficits se hacen crónicos, tienen una dificultad después a nivel también de actividad económica, de seguridad también para las inversiones, etcétera. Yo, desde mi punto de vista, yo no soy una economista de la rama fiscalista, si se quiere, pero sí creo que es necesario en algún punto que esos déficits no se pronuncien, no se agudicen en el tiempo. Ahora bien, cuando uno busca el equilibrio fiscal, se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer o achicando el gasto o mejorando la recaudación y los ingresos. Y no necesariamente mejorar la recaudación quiere decir mayores impuestos. Tenemos un nivel de evasión muy grande en nuestro país. Bueno, tal vez empezar a buscar esos lugares para que empezar a bajar la evasión fiscal y tal vez también tener una mirada progresiva, digamos, de la estructura tributaria argentina, que creo que es lo que está faltando. Nosotros tenemos una estructura tributaria, una recaudación del Estado fuertemente progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, regresiva, que justamente qué quiere decir que pagan más quienes menos tienen. Por ejemplo, el IVA, ¿no? El IVA recae en todos por igual, no importa los ingresos que tengas, vos pagás el mismo IVA por la leche que es lo que paga, digamos, un trabajador que lo que paga un CEO de una empresa, por ejemplo. Y lo cierto es que en la canasta de consumo de la familia o el presupuesto familiar pesa más en los sectores de menores ingresos, por ejemplo, ese IVA de los alimentos que lo que le puede pesar a una persona que tiene alguna capacidad de ahorro. Entonces, volver a una estructura un poco más progresiva en ese sentido creo que es fundamental y eso se puede lograr, digamos, a contramano de lo que se hizo, por ejemplo, en el último año, que fue el tema de bajar la alícuota de bienes personales, ¿no? Bueno, bienes personales justamente es gravar por el patrimonio, digamos, a los que más tienen. Bueno, lo que se hizo acá fue desgravar eso, fue volver a poner el impuesto a las ganancias a los sectores de los trabajadores, una medida que es bastante polémica, bueno, podemos acordar o no, pero no sé si era el momento, ¿no? En que los trabajadores justamente estábamos perdiendo fuertemente poder adquisitivo, volver a poner ganancia a los trabajadores, mientras que se les, digamos, condona con un blanqueo a todos los que evaden y tienen dinero no blanqueado de algún modo. Entonces eso la verdad es que no es algo saludable. Resumiendo, se puede arribar a un equilibrio fiscal no recayendo sobre los jubilados, sino más bien buscando la forma de que ese equilibrio sea también de una manera equilibrada en los sectores sociales de la economía y que no recaigan en los que menos tienen. Ojalá así sea. Bueno, como decíamos bien entonces, claro. Economista y analista de la economía argentina, Celina Calone. Celina Calore. Corrí todas las letras del lugar, con toda la información que recibí quedé pasmada. Celina Calore, @celicalore es tu Instagram, ahí te encontramos. Vamos a volver a llamarte seguramente para seguir profundizando en todas estas noticias. Ojalá que todo vaya mejorando y la palabra equilibrio. Me quedo con que dijiste equilibrio, equilibradamente. Digo, bueno, me quedo con eso. Vamos a llegar a buen término, esperemos todos y dormamos con los deditos cruzados. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, hablamos pronto. Gracias. Gracias, Celina.
Bueno, un montón de noticias interesantes. Hay que profundizar, hay que saber de todo esto. Como decíamos, Sí, un poco hay que saber y otro poco, si uno, digamos, tiene memoria, que la verdad que es algo que hay que ejercitar.